El día de hoy, como parte del ciclo de conferencias Cultura del Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca, nos acompaña la doctora Cecilia Chapa Valcorta. Ella es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad del Mar, Campus Puerto Ángel, en el Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca. Es oceanóloga, maestra en ciencias marinas y ambientales y doctora en ciencias en oceanografía costera. Sus temas de interés son el sistema marino del dióxido de carbono, el papel del océano en el ciclo del carbono, la acidificación del océano y otras modificaciones en la química marina asociadas al cambio climático. Es miembro del núcleo básico de la maestría y el doctorado en ecología marina y líder del grupo de investigación oceanográfica de la UMAR. Cuenta con publicaciones científicas en revistas arbitradas e indizadas de prestigio internacional, capítulos de libro y artículos de divulgación. Démosle la bienvenida. El día de hoy vamos a platicar de un tema de gran importancia a nivel regional, nacional y global: la acidificación de los océanos. Nuestro planeta se llama Tierra. Sin embargo, como muchos pensadores anteriormente han mencionado, al igual que los científicos, debería llamarse océano. ¿Por qué? El 70% de la superficie está cubierta de agua. Esto significa que el océano es de enorme importancia para todos los procesos que regulan la vida en nuestro planeta. El océano regula el clima, nos genera una gran cantidad de alimentos y una gran diversidad. No solamente es agua que se está moviendo. Al moverse, el océano está transportando calor, está transportando nutrientes por todas las partes del planeta. Esta gran cantidad de alimento nos hace pensar que el océano es tan vasto, es tan abundante, que es muy difícil que lo podamos afectar y que tiene una capacidad enorme de resiliencia. Sin embargo, no es así. Aún así, todavía quedan muchas regiones por descubrir en el océano. Su región más profunda tiene casi 11,000 metros de profundidad. Imagínense, para darse una idea, el monte Everest es el monte más alto del planeta. Si nosotros lo tomáramos y lo metiéramos en el océano, su cima quedaría a 2,000 metros de profundidad. Esta enorme cantidad de agua que se mueve alrededor del planeta es de gran importancia para todos los países, pero sobre todo para aquellos que tienen litoral, como el nuestro. En esta imagen podemos observar cómo se está moviendo en nuestra región del planeta constantemente, a partir de corrientes, remolinos, está transmitiendo nutrientes, carbono, oxígeno, etc. Entonces el océano no es estático, es dinámico, está cambiando todo el tiempo. Además de ello, está absorbiendo una gran cantidad de carbono de la atmósfera que estamos nosotros generando. Entonces, para hablar de acidificación, necesariamente tenemos que hablar de carbono. A medida que estamos nosotros liberando dióxido de carbono a la atmósfera, desde la era preindustrial a la fecha, el océano ha ido absorbiendo una gran cantidad de él. Actualmente absorbe el 30% de las emisiones de CO2 antropogénicas, es decir, generadas por las actividades humanas. Esto ha generado que cada año se registren nuevos máximos históricos de dióxido de carbono en la atmósfera. En 2013 se sobrepasó por primera vez el límite de 400 partes por millón. Este valor no se había observado en la atmósfera por millones de años. Y estos cambios se han generado en muy poco tiempo, a una velocidad sin precedentes. A medida que el dióxido de carbono deja la atmósfera y entra al océano, vamos a tener una conversión. El dióxido de carbono se convierte en carbono inorgánico disuelto a través de una serie de reacciones. Esto a su vez genera una acidificación, hace que baje el pH. Como observamos en la imagen, en color azul tenemos el carbono inorgánico disuelto
y en color amarillo el pH, desde la era preindustrial a la fecha. En línea continua y en línea punteada tenemos las proyecciones que se esperan para el 2100. Entonces observamos claramente que a medida que baja el pH, incrementa el dióxido de carbono y viceversa. Esto modifica las características del agua, incluyendo la disponibilidad de carbonato de calcio, el cual es esencial para la sobrevivencia de una enorme cantidad de especies, principalmente las especies calcificadoras, como los corales, como los coccolithofóridos, como los foraminíferos, que son especies del plancton, estas dos últimas, de gran importancia ecológica. Como son algunas especies de moluscos, como por ejemplo mejillones, ostiones, entre otros. Entonces son una gran cantidad de especies las que son afectadas por la acidificación. En esta imagen podemos observar el efecto de la acidificación del océano en una especie de terópodo, también conocido como mariposa de mar. Vemos que a medida que se acidifica el agua, sus conchas se van disolviendo. ¿Esto por qué? Porque la acidificación del carbonato va disminuyendo. Una vez que la saturación del carbonato de calcio disminuye a valores menores a 1, tenemos una subsaturación y no solamente es difícil para ellos calcificar, sino que además sus estructuras se comienzan a disolver. En esta imagen podemos ver que estos valores se encuentran a cierta profundidad. Sin embargo, a medida que se acidifica el océano, esa profundidad disminuye. A eso se le llama la disminución del horizonte de saturación del carbonato. El carbonato lo podemos encontrar en forma de aragonita o de calcita. El carbonato de calcio en forma de aragonita es más soluble y entonces tiende a disolverse a un mayor pH comparado con la calcita. Otros organismos que también se pueden ver afectados son cangrejos. Por ejemplo, en este caso, tenemos que esta especie es afectada en su exoesqueleto, sus capas se van haciendo más frágiles y además puede afectar también su capacidad sensorial. Los ecosistemas que se ha observado que son altamente sensibles a la acidificación del océano son los arrecifes de coral. Estos se componen principalmente de corales, ¿no? Los corales son la base sobre la cual se construye ese ecosistema. Sin embargo, pues sus tasas de calcificación pueden verse afectadas. Esto va a variar en función de la especie, de las condiciones, de la variabilidad estacional, temporal, de la acidificación, pero en general se ha observado que genera efectos negativos. Les afecta tanto su tasa de calcificación como su crecimiento. También se ha observado una resistencia mecánica disminuida. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen menor capacidad de soportar el embate de las olas. Por eso es que también a la acidificación del océano se le ha llamado la osteoporosis del océano. Esto, a final de cuentas, y acumulado con otros efectos como es la contaminación, como es el efecto antropogénico del turismo o la extracción de especies, pues nos genera una mayor mortalidad en estos ecosistemas. En esta imagen podemos observar cómo ha cambiado el estado de saturación de aragonita, que es qué tan saturado está este carbonato de calcio en forma de aragonita en el océano. Los valores registrados para la era preindustrial son mucho mayores y a medida que pasa el tiempo y que va incrementando la cantidad de CO2 en la atmósfera y que va disminuyendo el pH, estas regiones óptimas en cuanto a estado de saturación de carbonato de calcio en forma de aragonita van disminuyendo. A medida que esto ocurre, la capacidad de estos ecosistemas de resistir la acidificación disminuye. No solamente los ecosistemas coralinos son aquellos que pueden ser afectados. También hay otras dimensiones, como mencionábamos, los terópodos, los cangrejos y otras especies comerciales
que también son afectadas. Uno de ellos es el atún aleta amarilla, el cual se ha observado que en condiciones de acidificación tiene daños en sus órganos vitales. Esto a la larga le genera una pérdida de crecimiento y una alta mortalidad. Entonces esperamos que para el 2050 la talla de estos organismos sea un 24% menor. El pH también regula cómo es que las sustancias disueltas se comportan en la columna de agua. Esto afecta la disponibilidad de nutrientes y también la disponibilidad de metales en el agua. Hay metales que con cambios en el pH se precipitan o se disuelven y esto los hace más o menos biodisponibles para los organismos, modificando su toxicidad o modificando la forma en que interactúan con ellos. En cuanto a los nutrientes, específicamente en el caso del nitrógeno, se disminuye la capacidad del océano de retenerlo. ¿Por qué? Porque afecta los procesos de nitrificación y entonces esto genera un incremento de óxido nitroso y pérdida hacia la atmósfera. Entonces, como podemos ver, hay perdedores de la acidificación del océano. Sin embargo, no todos son malas noticias. También hay algunos ganadores. Pocos, pero hay. Las medusas y otros organismos gelatinosos han mostrado ser resistentes a la acidificación. ¿Esto qué significa? Pues que a medida de que se va acidificando el océano, vamos a tener una disminución de especies que son vulnerables y vamos a tener un incremento de especies resistentes. Eso nos va a generar cambios en la estructura de las poblaciones de los ecosistemas marinos y costeros. Así que espero que les guste comer medusas. Además de estos cambios, se ha observado cambios en el sabor, la textura y el contenido nutricional de diferentes productos marinos, como son camarones, ostiones, etc. Algunos de ellos han mostrado cambios en el sabor, la textura y el contenido nutricional. Esto implica una pérdida de sabor y un menor atractivo visual, lo que afecta a los productores y distribuidores de estos productos. Entonces, como podemos observar, la acidificación del océano es un efecto global con impactos locales. ¿Por qué? Porque se está generando a nivel planeta, sin embargo, los efectos van a depender de las especies que se encuentran en un determinado ecosistema, de las condiciones oceanográficas que estén ocurriendo en esa región y de las actividades antropogénicas que se realicen en ella. Por lo anterior, es que ha sido incluida dentro de los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU en el inciso 14.3.1, que es minimizar y abordar los efectos de la acidificación de los océanos. El inciso 14 es todo lo que tiene que ver con vida submarina. Debido a esto, es que se ha generado un enorme esfuerzo internacional para incrementar las bases de datos, para hacer un mayor esfuerzo de monitoreo y obtener mayores recursos humanos que nos permitan entender, monitorear y en un futuro hasta predecir la acidificación. De esta forma podemos tener las herramientas para disminuir sus efectos. Sin embargo, hasta ahorita la mayor parte de lo que les he hablado tiene que ver con la exposición, ¿no? Pero para entender si un ecosistema es vulnerable o no a la acidificación, tenemos que tomar en cuenta también la sensibilidad. Hay organismos que son más sensibles que otros. Por ejemplo, los organismos que se encuentran en ecosistemas que tienen una muy poca variabilidad van a ser más sensibles a los cambios que aquellos que están acostumbrados a variabilidades muy altas, incluso diurnas, nocturnas, con el efecto de la marea, etc. Entonces, todavía necesitamos aprender más de nuestros ecosistemas y qué tan sensibles son a la acidificación. Por otro lado, está la capacidad de adaptación. Los organismos, a medida que pasa el tiempo, se van adaptando a su ambiente. Sin embargo, los cambios que ocurren por la acidificación ocurren a una velocidad sin precedentes. Entonces, una gran cantidad de organismos van a verse afectados por dicha acidificación. Solamente aquellos que tienen tiempos de vida muy cortos, como las bacterias o los virus, podrían tener posibilidad de adaptarse rápidamente a los cambios.
No todo está perdido, sin embargo, ya hay estudios que han mostrado que algunas especies de coral pueden generar una plasticidad fenotípica que les permita adaptarse a pequeños cambios. Todavía falta mucho por estudiar al respecto y por conocer. En México, el estudio de la acidificación del océano es relativamente reciente. La mayor parte de los estudios se encuentran en el Pacífico mexicano. ¿Por qué? Porque esta región presenta altos valores de CO2, bajo oxígeno y un menor pH en el agua subsuperficial comparado con el Atlántico, con el Golfo de México o con otras regiones del mundo. ¿Por qué? Porque en esta región el agua cálida no permite el intercambio gaseoso en la superficie y el agua subsuperficial viene ya con una gran cantidad de CO2 derivada de los procesos de degradación de la materia orgánica y de la respiración de los organismos. Aunado a ello, se le incluye el efecto de la acidificación. Por eso es que esta región es de gran importancia para el estudio de la acidificación en el mundo. Al respecto, la Universidad del Mar cuenta con 5 proyectos en los que participa para estudiar el efecto de la acidificación, su variabilidad estacional, interanual y entender cómo estas variaciones pueden modificar nuestros ecosistemas locales. Para, una vez conociendo eso, poder entender cuál es la vulnerabilidad no solamente de los ecosistemas costeros, sino también de las comunidades que dependen de ellas. Esto lo realizamos en colaboración con diversas instituciones nacionales e internacionales y con el apoyo de fondos nacionales como son de CONACYT y de fondos internacionales como son Ocean Foundation y la Red Global de Acidificación del Océano. ¿Cómo hacemos esto? Primero tenemos que ir al campo. Realizamos monitoreo oceánico y monitoreo costero. En ambos casos colectamos muestras de agua. Aquí en el video les voy a mostrar cómo es que realizamos esto desde un barco. En esta región del océano tropical tenemos una gran estratificación. Entonces, lo que hacemos es colectar muestras a 9 profundidades estándares, que son 0, 10, 20, 30, 50, 75, 100, 150 y 200 metros. Cuando es posible, también podemos medir hasta 500 o hasta 1000 metros de profundidad. En el video podemos observar una roseta, la cual es esta estructura que contiene botellas en las cuales colectamos el agua. Esas botellas se llaman botellas Niskin y son especiales para poder colectar agua a diferentes profundidades. Están abiertas por ambos lados, de tal forma que el agua pasa a través de ellas conforme se va sumergiendo la roseta. Una vez que llegamos a la profundidad deseada, activamos la botella, es decir, hacemos que se cierre vía remota desde la computadora en el barco. Para lograr esto, la roseta está conectada con un cable, el cual por dentro es electrónico, se le llama cable oceanográfico y está conectado directamente a la computadora del barco. Así podemos nosotros conocer y controlar las profundidades a las cuales estamos cerrando cada una de las botellas según lo deseado. En el interior de la roseta tenemos el CTD, que es un equipo, se llama así por sus siglas en inglés, que es conductividad, temperatura y profundidad. Conductivity, Temperature, Depth. Este aparato, a medida de que nosotros vamos bajando la roseta, va midiendo en tiempo real y nos va transmitiendo los datos a la computadora. De tal manera que nosotros podemos ir viendo cómo va bajando y cómo va cambiando la temperatura, la salinidad, la presión. Además de estos sensores, de manera accesoria, algunos CTDs incluyen sensores de oxígeno y también sensores para medir de manera indirecta la cantidad de clorofila que hay en el agua a través de fluorimetría. De tal manera que nosotros podemos ir observando las características e incluso decidir si queremos tomar una muestra a la profundidad de la oxiclina, que es cuando disminuye rápidamente el oxígeno, o a la termoclina, cuando disminuye rápidamente la temperatura, etc. Cualquier otra estructura oceanográfica podemos colectar en ese momento. Además de ello, nos apoyamos de la oceanografía satelital.
Este es un gran desarrollo tecnológico que trae grandes beneficios para entender cómo funciona el océano. Utilizamos las imágenes de los tiempos en los que colectamos muestras y también utilizamos series de tiempo que nos permiten identificar cambios a corto, mediano y largo plazo. Variaciones estacionales como el efecto de los vientos, los cambios de temperatura y también podemos observar variaciones interanuales como el efecto del niño, la niña, entre otros. En esta imagen que les presento hoy observamos la temperatura satelital para Huatulco. Esto es una climatología. ¿Qué quiere decir? Que es un promedio de todos los eneros, todos los febreros, todos los marzos y así hasta diciembre, desde que existe esa base de datos en los 80s a la actualidad. Esto nos permite conocer cuáles son las condiciones típicas o normales de una región. Aquí podemos observar que los mínimos se encuentran a inicios de año y al final, es decir, durante la época invernal. También nos permite observar que hay un mínimo en la mitad del año y eso está relacionado con procesos locales de cambios térmicos. En la segunda imagen podemos observar cambios temporales de la velocidad del viento. Vemos que hay temporadas donde tenemos pulsos intensos de viento y en otras que hay menor viento. Esto nos permite identificar cuáles son los procesos que están modificando la estructura de la columna de agua y en consecuencia las características químicas de la misma. En la tercera imagen les muestro el esfuerzo del viento para el Golfo de Tehuantepec. El esfuerzo del viento es una medida de la fuerza que el viento le imprime al océano y que va a modificar su circulación y sus características. Entonces, en las partes donde tenemos mayor esfuerzo del viento, este está empujando el agua hacia afuera y entonces nos está generando un evento de surgencia. Un evento en el cual el agua subsuperficial sube a la superficie con sus características que en esta región son alta cantidad de CO2, bajo pH y bajo oxígeno. Entonces, esto nos permite entender cuál va a ser la exposición de los organismos ante la acidificación en esta región. Entonces, tenemos que tomar en cuenta la acidificación a nivel global y también la acidificación que ocurre por los procesos naturales biogeoquímicos de un ecosistema. La suma de los dos es lo que vamos a estar nosotros observando cuando medimos. Todavía falta mucho por conocer, todavía falta mucho por entender, todavía necesitamos saber cuál es la variabilidad diurna, estacional, del carbono antropogénico, diferenciarlo de las variabilidades naturales. Ya se está haciendo en algunas regiones, pero todavía falta mucho por conocer. Lo que sí sabemos es que la acidificación del océano es un problema global con impactos locales. Existen regiones en México, como el Pacífico tropical mexicano, que tiene valores que sobrepasan aquellos que se espera obtener para el 2100 en el océano global. Entonces es muy importante entender cuáles son las variaciones y cuál es el efecto que tiene en los ecosistemas. Por otro lado, también es muy importante que al mismo tiempo que vamos conociendo estos efectos, vayamos tomando acción. Es importante que adoptemos un estilo de vida con una baja huella de carbono, no solo por nosotros, sino por las generaciones que vienen. Tú, yo, todos podemos hacer algo al respecto. A veces pensamos que somos solo uno entre millones, pero si todos esos millones hacen una sola cosa o dos, podemos hacer una gran diferencia. ¿Cómo podemos ayudar? Todas las acciones que disminuyen el efecto del cambio climático también pueden disminuir la acidificación. ¿Por qué? Porque son dos dimensiones de un mismo problema. Es una misma raíz, el incremento en las emisiones de CO2. Para disminuirlas, podemos disminuir el uso de combustibles fósiles, disminuir el uso del automóvil, reciclar, ya que esto nos disminuye la cantidad de plásticos que se producen, la cantidad de explotación de materiales, todo lo que nos genera gastos y nos genera emisiones de carbono. Además, podemos ayudar comprando productos locales, prefiriéndolos sobre los productos importados. Además de ayudar a las comunidades, esto nos permite disminuir la cantidad de emisiones que se generan al transportar esos productos. Estas son pequeñas acciones que todos podemos hacer
para disminuir el efecto del cambio climático y la acidificación del océano. Entre todos podemos lograrlo.